Bienvenidos al canal de Luis Mi Negocios. En esta ocasión vamos a platicar si realmente estamos entrando a una fase de recesión económica. La realidad es que también creo que me espanté un poquito cuando vi el X, el entonces Twitter, y de repente vi que todo iba para abajo. El tipo de cambio peso-dólar se estaba obviamente depreciando en contra del peso. El Bitcoin abajo de los $50,000, la bolsa de Japón había caído un 13% y dije, no, ¿qué está pasando aquí? Vamos a calmarnos y vamos a ver qué es lo que está sucediendo y qué es lo que está pasando, porque hasta cierto punto ciertas cosas ya se están recuperando, pero aún estamos viendo cierta fase de preocupación y las alarmas están encendidas. Así que vamos aquí en este video a desmenuzar qué es lo que está pasando para que estés muy bien enterado. No sin antes te invito a que te suscribas al canal para que no te pierdas ningún análisis de este tipo y mucho menos muy buenos videos de inversiones y finanzas que tenemos para ti. Así que comenzamos. Bien, ¿qué fue lo que sucedió este lunes? En la madrugada, la noche anterior de nosotros, en la mañana en Japón, pues vimos que el principal indicador de Japón, que es el Nikkei 225, inició con números realmente bajos. Este principal indicador cayó 13.47%, que ha sido su caída más abrupta desde 1987 en un solo día. ¿Qué fue lo que sucedió? Ahorita lo vamos a ver. Por otro lado, también se vieron ventas masivas de activos, no solamente en Japón, sino también en Estados Unidos, principalmente de empresas tecnológicas. Y esto de alguna manera ha dado lugar a la creciente búsqueda de activos de refugio, incluyendo el oro, que actualmente se encuentra en máximos históricos. Recordemos que los activos de refugio son aquellos que cuando la cosa está medio tambaleante, pues hay que buscar a ver dónde ponemos nuestro dinero. Y algo que a los inversionistas les ha gustado mucho durante mucho tiempo es el oro. Y por supuesto también vimos al oro digital, que pues ni tan activo de refugio, Bitcoin caer por debajo de los $50,000. Al momento que grabo este video está en los 54,000. Aún así está muy bajo de su nivel máximo que vimos este año de $73,000. Ahora, vamos por partes. ¿Qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Primero que nada vamos a ver que Japón pone fin al carry trade. Vamos a explicar este fenómeno y vamos a ver qué es lo que está sucediendo y por qué puede ser un indicio de una recesión económica. Vamos a platicar también de los datos económicos débiles de Estados Unidos, así como de un reporte que lanzó el mismo BlackRock el día de hoy, el cual me tomé la tarea de leerlos y explicárselos a ustedes. Vamos a ver cómo actualmente está el mercado en temas de volatilidad. Vamos a analizar un poquito el índice VIX y por supuesto todo lo que tiene que ver con el tipo de cambio dólar-peso mexicano, que esencialmente preocupa mucho, sobre todo a aquellos que se dedican al tema de las exportaciones e importaciones, porque en buena manera su negocio depende de esto. Así que vamos a darle pauta y vamos a ir desmenuzando poquito a poquito este video. No se te olvide suscribirte al canal. Ahora sí. Japón, por primera vez, la semana pasada, subió sus tasas de interés desde el año 2007. Realmente eran tasas de interés negativas. ¿Qué quiere decir esto? Que para que tú invirtieras tu dinero en Japón, tú tenías que pagarle a Japón porque es una economía tan estable, tan buena, tan sólida, que de alguna manera no te va a pagar intereses. Esto es malo como inversionista, obviamente, pero es muy bueno cuando pides un crédito. ¿Por qué? Porque de alguna manera tú pudiste haber obtenido prácticamente créditos a tasa cero. Entonces, cuando tú tienes dinero que a ti no te cuesta, que es dinero gratis, que es dinero al 0%, ¿qué haces? Pues ponerlo a mover, ponerlo a trabajar. Un ejemplo muy sencillo. Por ejemplo, podemos hablar del carry trade, del yen japonés, con el peso mexicano. En el supuesto, o no supuesto, en la realidad de que puedas obtener un crédito a lo mejor al 1% en Japón, este dinero tú lo puedes invertir en México con obviamente sus debidas coberturas cambiarias, pero obtener un rendimiento del 11.5%. Entonces imagínate la cantidad de dinero que puedes obtener apalancándote de esta manera. Bueno, pues esto es lo que varias instituciones, bancos y demás han hecho durante todos estos años. Hubo una fiesta de dinero gratis en Japón, tal cual así como suena. Pero pues esta fiesta acabó precisamente la semana pasada. ¿Y cuáles fueron los efectos inmediatos? Primero que nada, se redujo obviamente la demanda por este tipo de créditos, porque al ser más caros, pues ya la gente dice, ahorita ya no quiero. ¿Sale? Y por otro lado, pues hubo una avalancha de dinero hacia Japón. ¿Por qué? Porque pues había que pagar esos créditos antes de que siguieran subiendo. Básicamente este juego del carry trade es una pequeña parte de la ecuación de por qué la bolsa de Tokio cayó tanto. A esto hay que sumarle varios factores. Le sumamos la inestabilidad política que actualmente sufre el gobierno de Japón, ya que su primer ministro se vio metido en un escándalo de financiamiento político que derivó en la salida de varios funcionarios de su gabinete.
Por otro lado está el tema de que el consumo en Japón está muy bajito y de esta manera las alarmas económicas se están encendiendo, lo que pudiera dar a entender de que pudiéramos entrar a una fase de recesión económica. Una fase de recesión económica es básicamente cuando el consumo se baja y por lo tanto las ventas de las empresas no son las mismas, lo que puede traer en despidos masivos, recortes presupuestales, etcétera, etcétera, etcétera. Y por último, un yen japonés tan fortalecido por esta misma decisión del carry trade, que empezó a principios de año y duró prácticamente hasta julio, logró que las exportaciones en Japón fueran mucho menores. Es decir, llegan menos yenes a Japón por los dólares que entran. Y la suma de esta ecuación pues básicamente asusta a los inversionistas globales. Han optado por vender este tipo de activos de riesgo, como es el caso de las acciones japonesas, para buscar activos de refugio, ya sea en las mismas inversiones de Japón, que como lo platicamos ya están pagando un poco mejor, o bien buscando mejores tasas en otros países. Y para ponerte en contexto te pongo esta pequeña tablita que puedes ver aquí sobre las tasas de interés generales, ¿no? Vemos, por ejemplo, actualmente cómo la Reserva Federal de Estados Unidos, y vamos a platicar de esto, tiene actualmente su tasa de interés en 5.5%, cuando su próxima junta será el 18 de septiembre de este año. Ya falta muy poquito y se espera, no te voy a adelantar un poquito de información, pero se espera que esta tasa sea recortada. Podemos ver también la tasa del Banco Central Europeo, que está en 4.25, la del Banco de Canadá, que está en 4.50, Banco de Japón, chécate, en 0.25% de todo este grupo que te enseño aquí son los que tienen la tasa más baja. Por lo cual, pues obviamente Japón fue el destino número 1 para aplicar esta estrategia de carry trade. Por ahí vemos también a Brasil, que tiene tasas similares a México. Recordemos que la tasa actual del Banco de México es del 11%, que dicho sea de paso, esta semana que estoy haciendo el video va a haber rejunta de Banco de México, por lo cual se va a decidir que si se mantiene la tasa o de alguna manera va a empezar a bajar. Mi opinión es que no creo que baje todavía, pero bueno, todo puede pasar. Ahora, ya que vimos el tema de Japón y por qué hay tanta volatilidad en los mercados, vamos a platicar ahora de Estados Unidos, porque también Estados Unidos tuvo la culpa hasta cierto punto de por qué cayó tanto la bolsa de Japón. Y esto es que el viernes se dieron a conocer ciertas cifras de empleo que no fueron para nada buenas y el mercado pues de alguna manera reaccionó. Y evidentemente cuando estas cifras se dieron a conocer, en Japón el mercado estaba cerrado, por lo que esa incertidumbre pues maduró en el fin de semana, llegó el lunes y págatelas. Pero checa esto, aquí te muestro básicamente lo que sucedió la semana pasada. Desde el día jueves tuvimos datos que no cumplieron las expectativas. Uno, en temas de solicitudes de desempleo en Estados Unidos. También el principal indicador de manufactura de Estados Unidos, el ISM Manufacturing, salió en 46.8. Generalmente cuando este índice sale arriba de los 50 puntos, quiere decir que de alguna manera la manufactura en Estados Unidos está en constante crecimiento. Pero en este caso, pues vemos que no, que el consenso de más de 300 entrevistados para generar este indicador dice que la cosa ahorita no está tan súper bien como esperamos. Y para acabar a rematar, las nóminas no agrícolas como también la tasa de desempleo en Estados Unidos no salieron de manera favorable. Vemos aquí que se reportaron 114,000 nóminas contra 176,000 esperadas y la tasa de desempleo se ubicó en 4.3. Entonces, ¿qué sucede? Esto quiere decir que ya estamos en una recesión, no del todo. ¿Por qué? Porque tenemos que esperar a que pase aún más tiempo. Sin embargo, lo que esto está provocando es pánico en los mercados, diciéndole, a ver, hasta aquí llegó el ciclo alcista en Estados Unidos, prepárense para lo peor, vendan todo, vendan todo, vendan todo. Sin embargo, dame oportunidad porque te voy a explicar por qué aún yo creo que todavía no estamos ya en una recesión propiamente. Yo, como tal, mi opinión es que realmente para empezar a tomar decisiones financieras debemos de esperarnos al menos al 18 de septiembre, fecha en la que la misma Reserva Federal va a tomar una decisión en cuanto a su política monetaria, donde realmente esperamos que ahora sí la tasa de interés sea recortada de alguna manera significativa. Lo que estamos también viendo aquí es mucho nerviosismo en el mercado, diciendo, a ver, ¿qué está sucediendo? ¿Por qué las empresas de tecnología están bajando tanto? ¿Por qué los reportes empresariales no están saliendo tan fuertes como se esperaba? Aquí también podemos hablar claramente de una corrección en el mercado financiero. No propiamente necesitamos hablar de que estamos ya en una crisis o en una recesión, sino que quizá las mismas valuaciones que vemos actualmente en empresas como Nvidia, Amazon, Apple, etcétera, están teniendo cierto tipo de correcciones. Pero también el día de hoy se fraguó una tormenta perfecta porque se acumularon muchísimos datos y resultados.
Dentro también de los datos que vimos fue que Warren Buffett vendió prácticamente la mitad de su participación en acciones de Apple. Y cuando una persona como Warren Buffett hace un movimiento así de abrupto, pues algo nos quiere decir, o a lo mejor nos da demasiado nerviosismo que actúe de esta manera. Aunque en realidad, en entrevistas que el mismo Warren Buffett ha dado, cuando hace este tipo de recortes es porque busca invertir en otro sector, no porque quiere buscar dónde proteger su dinero o dónde guardarse de un pánico potencial. Básicamente, conociendo a Warren, lo que va a hacer es evaluar otro sector donde meter ese dinero, y cabe mencionar que aún sigue conservando la mayoría de su portafolio en una empresa como Apple. No fue una venta total, sino fue una venta parcial. Muy grande, sí, pero fue una venta parcial. Y por otro lado, otro dato importante, que Kamala Harris va a ser evidentemente la candidata demócrata que va a contender contra Donald Trump. En un video previo explicábamos que muy probablemente el dólar americano pudiera apreciarse cada vez más en el caso de que Donald Trump fuera el ganador. De hecho, el video lo puedes consultar aquí, pero pues básicamente es algo que también está pegándole al peso mexicano actualmente. La posibilidad de que Trump gane y de esta manera pues cada vez haya mayor atractivo de tener inversiones en dólares que en peso mexicano. Y algo que también vimos, y aquí nos podemos reflejar cómo la gente se preocupó, fue en el índice VIX, que básicamente mide la volatilidad en el mercado. Vemos aquí cómo el índice tocó niveles prácticamente de 60, pero ya bajó a 33. Aquí vemos que tuvo una alta máxima de 65.73, que esa no la vimos desde el inicio de la pandemia, hasta apenas hoy la vimos, y ya se relajó, pasó de 65 a 33. ¿Sigue elevada? Por supuesto que sí. Pero lo que quiero darte a entender con este video es que hubo una sobrereacción en los mercados financieros. Y lo que te quiero transmitir es también una posición de calma. No quiero que hagas ventas de pánico en esta semana porque realmente vas a poder perder mucho dinero si lo haces. Entonces, mejor infórmate bien, ve todo este video y de alguna manera toma las decisiones con el cerebro y con calma. Porque cuando las tomas con la emoción a tope, las cosas no funcionan bien. Así que mejor vamos a informarnos poco a poco. Lo que sí tenemos que ver es esto. Está habiendo una demanda muy importante por activos de refugio, que básicamente podemos hablar de inversiones en dólar americano, como son inversiones tanto corporativas como gubernamentales, así como inversiones en oro. Lo podemos ver aquí, que la demanda por activos de refugio ha ido aumentando y la demanda por bonos chatarra, que es capital especulativo, pues obviamente ahorita nadie quiere apostar. Ahorita sí, el horno no está para bollos. Mi recomendación ahorita es informarnos bien y invertir de una manera segura y confiable con un poco de renta variable. Así que te voy a explicar eso hasta el final porque es la conclusión general, pero quiero en este video que te informes al respecto. Y ahora, algo también importante, me di la tarea de leer el Weekly Commentary de BlackRock, donde semana tras semana dan un análisis interesante en temas económicos, y me esperé a que estuviera listo, porque generalmente sale como a las 6 de la mañana, pero ahora salió como a las 9 por todo lo que está pasando, se entiende completamente, pero te resumo en 4 puntos lo que nos dice este comentario. Si lo quieres leer completo, te dejo el enlace en la descripción, pero chécate esto, dice... a medida que las tasas de interés van a estar bajando, que son las que vimos en la diapositiva, en unas 4 diapositivas anteriores, ellos de alguna manera prefieren inversiones en renta fija, principalmente deuda corporativa y deuda gubernamental a corto plazo. En el caso de México podemos hablar a lo mejor ahí de CETES de hasta 90 días, ¿no? Sobre todo pues en lo que vemos que está pasando con la economía, si realmente vamos a una recesión o no. ¿Hay indicadores de una recesión? Por supuesto que sí los hay, pero todavía no es nada oficial y yo llamo a que todos conservemos la calma. También lo que BlackRock nos dice es que ellos creen que lo que sucedió ayer fue una sobrereacción de mercado, así que muy probablemente veamos una recuperación muy leve, pero sí recuperación en la bolsa de Tokio, y ya hemos visto cómo hasta cierto punto se han recuperado ciertos niveles, como por ejemplo el tipo de cambio del peso dólar que vamos a platicar ahorita, y también las mismas bolsas americanas que empezaron con pérdidas muy amplias, pero empezaron a reducir esos márgenes conforme la jornada fue avanzando. Otro dato súper importante, el mercado laboral, si bien tuvo datos feos la semana pasada, sigue siendo sólido y sigue siendo estable a su punto de vista, por lo cual un reporte no quiere decir que ya recesión, que básicamente es lo que está viendo el mundo y por eso todo el mundo está apanicado, pero no tiene que ser así. Debemos de esperar y ver qué es lo que está sucediendo si no queremos tomar pérdidas anticipadas. Incluso ellos recomiendan sobreponderar acciones japonesas. ¿Qué quiere decir esto? Que fue tanto el impacto que si de alguna manera tienes posibilidad de invertir en alguna acción japonesa, pues échale un ojito. Básicamente es lo que está diciendo BlackRock. Y pues si alguien sabe de inversiones, son ellos.
¿Qué te puedo decir? Ahora, vamos a hablar del tipo de cambio. Actualmente, el tipo de cambio en México, pues básicamente borró lo que era un año extraordinario, prácticamente desde el día de las elecciones, que fue el 2 de junio, el peso mexicano se ha depreciado un 14% frente al dólar. Buena noticia para los exportadores, mala noticia para los importadores, pero vamos a ver qué sí y qué no afecta este tipo de cambio en la actualidad y si realmente podemos tomar una decisión de tomar una inversión en dólares o mejor conservarla en pesos mexicanos. Factores internos que están afectando actualmente a nuestro tipo de cambio. Primero que nada, lo que ya hemos platicado en un video anterior de Claudia Sheinbaum, pues que evidentemente el dominio que tiene en el Congreso el grupo parlamentario de Morena, que va a empezar a tener a partir de octubre, es abrumador. Con cierta facilidad ellos van a poder hacer cambios constitucionales que pueden ser buenos para México, ojalá que sí, pero si hay algo que a lo mejor ahí no nos gusta en temas de finanzas, en temas de estabilidad monetaria, pues aguas ahí, porque hay un riesgo muy, muy grande y muy latente y la comunidad inversionista lo sabe. También por otro lado, pues hay muchas incógnitas en cuanto a la reforma judicial. ¿Cómo se va a hacer? Si se va a hacer, si no se va a hacer, cuáles van a ser los procesos, los protocolos, si va a haber un mayor Estado de Derecho de planos, esto se va a ir para la fregada. Todo esto no lo sabemos qué va a suceder y por lo mismo la incertidumbre que está generando también se contagia a los inversionistas y externos que de alguna manera dicen mejor ahorita no le meto tanto a México y empiezo a diversificarme en otras economías, lo cual pues es completamente válido ya que no hay certeza de ese dinero. Por otro lado, pues también el nearshoring, si bien ayuda a que se aprecie el tipo de cambio, aún hay ciertos factores por los cuales no logra detonar al 100% y principalmente son dos. Uno, el tema de la energía en el país, si realmente se le puede dar este fortalecimiento o esta sostenibilidad que requiere el nearshoring. Y por otro lado, el tema de la seguridad, porque si no hay seguridad, difícilmente las empresas van a querer venir acá. Entonces, estos son los factores que el gobierno de México tiene que ver. Obviamente se agradece la disciplina fiscal y se agradece la autonomía del Banco de México, sin embargo, sí debemos de tomarlos en cuenta. Ahora, factores externos que están jugando en contra del peso mexicano actualmente, primero que nada, elecciones en Estados Unidos. Como ya lo platiqué, a más posibilidades Donald Trump tenga de llegar a la Casa Blanca nueva, lo más seguro es que el peso mexicano comenzará a depreciarse un poco más. Claramente, también hay tensiones geopolíticas en Medio Oriente. Se está hablando de que posiblemente haya un enfrentamiento entre Irán e Israel y, pues obviamente, Israel contra todos esos pequeños países de la zona, Siria, Libia, etc. Entonces, esto de alguna manera puede causar repercusiones, sobre todo en los precios internacionales del petróleo. Además del conflicto de Ucrania y la situación económica que es un poco complicada entre China y Estados Unidos, sobre todo por temas de Guerra Fría moderna, ¿no? Y toda esta ecuación, pues básicamente no está jugando al favor del peso mexicano. Por eso, pues extrañamos bastante esos 16.90 del superpeso y ahorita pues ya estamos prácticamente acariciando los 20. De hecho, en la jornada de hoy pasó hasta 20 pesos con 20 centavos. Afortunadamente bajó un poquito a 19.40, pero la cosa está complicadita. Entonces, en conclusión, todo esto que sucedió el día de hoy, a mi punto de vista, sí activa los focos rojos de que pudiéramos entrar a una recesión económica. Ahora sí. ¿Por qué? Por el tema de que van a bajar tasas de interés, van a haber recortes presupuestarios. De alguna manera los reportes empresariales no están saliendo tan buenos como los esperábamos. Empresas de tecnología tienen valuaciones elevadas. Y los indicadores que ya vimos, tanto de consumo en Estados Unidos como de empleo, están empezando a dar signos que no van bien. Primera recomendación, busquemos tener carteras de inversión diversificadas principalmente en renta fija. Aquí lo que buscamos es reducir nuestro nivel de riesgo haciendo inversiones en CETES o incluso en SOFIPOS para los que investamos en México o en papeles tanto gubernamentales como corporativos AAA. Esto nos va a ayudar a darle sostenibilidad a nuestra cartera en caso de que caigamos en una recesión económica, que esperemos no sea el caso, pero sí es muy probable. Segundo, no está de más voltear a ver acciones de empresas de value. Son aquellas acciones que de alguna manera, cuando haces un buen análisis fundamental, tienen una buena salud financiera y tienen buena valuación. De esta manera, el valor de los activos va a justificar el precio de su misma acción
y no vamos a ver tanta volatilidad como en acciones de crecimiento, por ejemplo, que tienen que ver con inteligencia artificial o alta tecnología. Así que ten mucho cuidado con esto. También no está de más que si está en nuestras posibilidades buscar tener ciertas posiciones en dólares americanos. ¿Por qué? Porque ahora sí yo veo que las tenemos un poco de perder contra la moneda de los Estados Unidos, sobre todo hablando de monedas latinoamericanas. Y aquí también el oro siempre puede apoyar. Tener inversiones en oro, ya sea a través de un ETF o incluso oro físico, no me encanta el oro físico, pero en un ETF estaría bastante bien. Podemos nosotros pues ver ahora sí que los toros desde la barrera mientras sucede todo lo que tenga que suceder. Así que bueno, mi única esperanza es que todos los policy makers o las personas que toman las decisiones de política monetaria tanto en Estados Unidos como en México pues vean realmente por su mandato, que es cuidar la inflación y la estabilidad macroeconómica a través de la generación de empleo. Teniendo estos dos parámetros bien cuidados, aunque lleguemos a una recesión económica, esperemos que no sea tan dolorosa como las que hemos vivido en décadas pasadas, así que esperemos que no. Así que bueno, pues esperar, y la mejor manera de estar invertidos es bien diversificados, conociendo muy bien nuestros perfiles de inversionistas y sobre todo estando al tanto de qué es lo que está sucediendo semana tras semana, día tras día, porque para cómo están las cosas, la información es poder. Así que espero que te haya gustado mucho este video. Si te gustó, regálame un like y nos vemos en el próximo video.